¿Qué tal, amores? Espero que muy bien, estupendamente bien. Mirad, hoy os traigo esta técnica que es como un jacquard, como un color work, pero que no hay que llevar los hilos a la vez. O sea, se construye solamente tejiendo 2 vueltas de cada color. Y esto es posible porque el dibujo se va formando con puntos deslizados o puntos pasados sin tejer. Como veis, por aquí detrás queda súper pulidito y refuerza mucho la prenda, o sea que sin que quede súper tiesa, ¿no? Pero sí que es verdad que os podéis hacer un chaquetón precioso con una lana no tan gruesa. Esta es una lana que se trabaja con unas agujas del 5,5, se puede trabajar con un 6 incluso, pero en realidad, pues claro, queda casi como doble, pero no queda súper rígida. Entonces, esta es una técnica que hay quien le llama mosaico. Podéis descargaros patrones en Pinterest, no sé, quizá en algún sitio. Yo este lo he sacado de Pinterest. Y también lo podéis adaptar pues a cualquier dibujo que os guste, que permita que se repitan siempre 2 vueltas. O sea, como veis aquí, este es el dibujo y como veis solamente hay marcadas las filas impares, o sea, las del derecho, porque la del revés se trabaja tal y como se presentan los puntos. O sea que en la del revés no hay que mirar nada. Entonces sí que este dibujo pues van a haber 2 vueltas así, 2 vueltas como esta, 2 vueltas como esta, o sea, tiene que ser un dibujo que permita que hayan 2 vueltas iguales, y que no tenga muchos puntos de separación entre dibujo y dibujo, pues 2, 3, como mucho estaría bien, 4. Bueno, quizás también, ahora veréis por qué os digo todo esto, ¿sí? Entonces es muy fácil, no hay que cruzar hilos, no hay que... Ya hemos hecho algún punto con alguna técnica así de deslizar puntos, que queda muy bonito, pero más pequeñito, más sencillo. Y este, bueno, complicado no es, porque ya veis que el gráfico es súper sencillo, solo tiene 8 puntos que se van repitiendo, por lo tanto muy rápidamente te aprendes estas secuencias tan sencillas, pero vamos sobre la marcha. Como os digo, este gráfico tiene 8 puntos que se van repitiendo, es una secuencia de 8 puntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues montar los puntos en el color claro. Yo he montado 18, si no me equivoco, 18, porque voy a dejar uno de orillo y voy a repetir 2 secuencias. Entonces montamos los puntos con el color claro, porque ahora la primera vuelta es del oscuro, ¿sí? En este caso voy a poner este para que no se vea tan oscuro como el otro. Bueno, el oscuro o el de contraste, a ver, lo podéis hacer con el color que más os guste. Y aquí, ¿qué nos dice? Pues que vamos a tejer 2 puntos en color, en este caso granate, vamos a deslizar 1, vamos a tejer 3 y vamos a deslizar 2. Así de fácil, o sea, solamente se tejen los que son del color, en este caso el oscuro, de la vuelta que te toca. Vamos a alternar cada 2 vueltas el color, y ahora veréis lo que os digo. Bueno, voy a tejer el de orillo, que lo voy a tejer siempre al derecho. Y ahora tengo que hacer 2 puntos en el color oscuro, deslizar uno sin tejer, así como si lo fuera a tejer del revés para que me venga luego bien, 3 puntos oscuros, y 2 deslizados. ¿Sí? Aquí acabé la secuencia. Podéis poner un marcador si queréis aquí. Ponemos un marcador para saber que vamos a repetir secuencia, que luego no es necesario, pero que si vosotros lo creéis necesario, pues ningún problema, ponéis
así no os perdéis. Y ahora volvemos a empezar. 2 del color oscuro, 1 del claro, por lo tanto sin tejer porque estamos tejiendo con el oscuro, 3 del claro, hay 3 del oscuro, perdón, y 2 del claro, por lo tanto sin tejer porque estamos tejiendo con el oscuro. Y el de orillo. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora en la vuelta del revés vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, como estamos trabajando con el color granate en este caso, pues este lo vamos a hacer el de orillo. Los que son de otro color del que estamos tejiendo, pues sin tejer, no queda otro remedio. Ay, en este caso levantamos el hilo porque vamos a tejer al revés. 2 sin tejer, 3 tejidos. Esto procuramos que no nos tire mucho para que no se nos arrugue el dibujo. 1 sin tejer, 2 tejidos, 2 sin tejer, 3 tejidos porque son del color que llevamos, 1 sin tejer porque es del color que no llevamos, 2 tejidos y este es el de orillo. Bueno, he dicho que lo haría siempre al derecho, pues al derecho. Bien, ahora ¿qué pasa? Pues que tenemos que cambiar el color y tenemos que, espera, no he marcado la vuelta, hemos hecho esta vuelta y ahora vamos a hacer esta. Y en esta vuelta ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que estamos trabajando con el blanco, o sea, vamos a trabajar los cuadraditos blancos y vamos a pasar sin tejer los oscuros. Este esquema os lo dejaré en la página web, pues también os dejaré el enlace en la descripción del vídeo por si lo queréis descargar o lo que sea. Bien, pues vamos con el color beige porque acabamos de tejer el granate. Lo ponemos detrás y vamos con este, el punto de orillo. Y ahora que nos dice un blanco, pues como vamos con el hilo blanco, un blanco. Uno de color de contraste, pues uno sin tejer de color de contraste, uno blanco, uno sin tejer, uno blanco, uno sin tejer y 2 blancos, que como vamos con el color blanco pues lo tejemos. Pasamos el marcador y volvemos a empezar la secuencia. Uno blanco, uno sin tejer, uno blanco, uno sin tejer, uno blanco, uno sin tejer y 2 blancos. O sea, en cada vuelta vamos a trabajar los puntos que están marcados con el color claro si llevamos el claro y los puntos oscuros si llevamos el oscuro, y los otros van sin tejer. Ahora en esta vuelta de retorno pues vamos a tejer tal y como se presenta. El de orillo, 2 revés porque vamos con el claro, este lo pasamos sin tejer, un revés, sin tejer, un revés, sin tejer, un revés, pasamos el marcador, revés, revés. Los que vemos con color oscuro es que van sin tejer, claro, sin tejer, claro, sin tejer, este y el de orillo. Ahora vamos a empezar con la vuelta número 5, esta, y con el color oscuro. Por lo tanto, el de orillo hemos dicho al derecho. ¿Qué va a pasar? Pues que como vamos con el oscuro, los que están en más claro los tenemos que pasar sin tejer y trabajar los oscuros. Pero veis que la secuencia es muy fácil porque es 1 blanco, 3, 1, 2, 1. Por lo tanto,
uno blanco que pasamos sin tejer, 3 oscuros, uno blanco y 2 oscuros. Y uno blanco, que es el último. Pasamos el marcador y volvemos a empezar. Uno blanco, 3 oscuros, uno blanco, 2 oscuros y uno blanco y el de orillo. ¿Se entiende esto? O sea, como llevo el hilo oscuro, que cambio cada 2 vueltas, trabajaré los que me vienen en oscuro y los blancos los pasaré sin tejer. En la vuelta del revés, el de orillo y lo mismo, sin tejer, sin tejer, trabajo los oscuros porque voy con el hilo oscuro y paso sin tejer los blancos. Bien, pues ya vamos por las 7 y seguimos igual. En las 7 cambiamos el color. Hemos trabajado el granate, ahora vamos con el blanco. Ponemos el granate hacia atrás y aquí nos dice 2, 1, 3, 1, 1. 2 blancos, cuando hacemos el de orillo. 2 blancos que trabajamos porque vamos en blanco. 2 blancos, pasamos uno sin tejer, 3 blancos, pasamos uno sin tejer y un blanco y volvemos a empezar. Y ya sabemos que en la del revés no tenemos que pensar nada. Hacemos el de orillo y trabajamos los blancos, que son los que podemos trabajar porque vamos con el hilo blanco. Y pasamos sin tejer, en este caso, los granates. Luego también ya se va viendo el dibujo por dónde va y lógicamente pues igual ya ni tenemos que mirar el gráfico porque sabemos un poco pues la forma que va haciendo. Bien, ¿veis cómo va quedando? Ahora vamos por la 9 y con el color granate porque voy a cambiar de color. Dejo el beige, cojo el granate, hago un punto de orillo. ¿Y qué pasa? Pues uno sin tejer, 2 tejidos, 2 sin tejer y 3 tejidos. Uno sin tejer, 2 tejidos, 2 sin tejer y 3 tejidos. Y en la vuelta del revés pues tejo los que son del color del hilo que llevo. Este es el de orillo al derecho. Tejo los que son del hilo que llevo y paso sin tejer los que son del hilo contrario. Vamos a hacer la 11 con color blanco porque voy a cambiar de color. Atrás el granate, adelante el blanco, el de orillo. Vamos a poner más por acá. La 11 dice, como voy con blanco, pues uno tejido, uno sin tejer, 3 tejidos,
uno sin tejer, uno tejido y uno sin tejer. Y vuelvo a empezar. Y por el revés, tal y como se presentan. O sea que voy a tejer los que están en color claro y voy a pasar sin tejer los granates. Pues ahora la 13 la voy a tejer en color granate porque cambio el hilo, eso sí, nos tenemos que acordar. Y voy a tejer el de orillo, 2 tejidos, 2 sin tejer, 2 tejidos, 1 sin tejer y 1 tejido. La del revés, pues ya sabemos, tejemos los que son del color que llevamos y pasamos sin tejer los del color contrario. ¿Veis cómo ya se va viendo el dibujo? Esta parte de aquí es la que hace estos dibujos. Muy bien, entonces ya vamos por la última, que es esta. Y ya veis, es 1, 3, 1, 3. Como me toca el color claro, voy a tejer estos y voy a pasar sin tejer los oscuros. Por lo tanto, el de orillo, 1 sin tejer, 3, 1 sin tejer y 3. Y en el revés pues tejo los del hilo que llevo. Y el de orillo. Ahora volveríamos a repetir y veis que aquí hace como este dibujo así. Pues al repetir la primera vuelta se cerraría el dibujo y quedaría pues como este, ¿no? Que tiene 2 repeticiones más. Y de esta forma pues ya uno va hacia aquí, otro va hacia allá, porque ya se empieza a preparar aquí. Aunque no nos demos cuenta, pues esto es así. Mirad qué bonito y qué fácil, qué relax, porque solamente tienes que pasar puntos sin tejer, no tienes que cruzar hilos, llevar los 2 hilos, y la vuelta del revés pues ya es lo más, que solamente vas haciendo tal y como se presentan. Me parece precioso, precioso. Mirad qué bonito. Bueno, pues espero que os haya gustado. Ya sabemos una cosa más. Podéis investigar más sobre lo del mosaico. Supongo, yo no he investigado mucho, solamente supongo que se llama mosaico pues porque tienen que ser unos ciertos dibujos. Pero la verdad es que vale la pena, y luego pues probar, ¿no? Probar si cualquier tipo de jacquard pues lo podéis convertir en un mosaico. Me parece súper divertido. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.